Talón de Hierro. Bienvenidos. Hoy hablaremos nuevamente de la física, del fenómeno de la luz desde distintas perspectivas a lo largo de la historia y de cómo Albert Einstein en 1905 escribió un artículo que sería fundamental para la comprensión de este fenómeno tal como lo vemos hoy en día y fue la puerta de entrada para la mecánica cuántica. Para ello tenemos nuevamente con nosotros a un invitado de lujo. Con nosotros el doctor en física Alejandro Lobos. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por venir nuevamente. Un gusto. Me gustaría si podías ponernos un poco en contexto de qué representaba la comprensión de qué era la luz en los orígenes de la física, ¿no? Si se quiere, tenía algunos antecedentes previos, pero ya más claramente en la propia física moderna con Newton, ¿cuál era su comprensión de qué era la luz y qué debates tuvo que afrontar en ese momento? Bueno, en relación a qué se sabía de la luz, en la época, en el contexto, digamos, de la época de Newton, era todavía un misterio, digamos. Podemos arrancar por esa idea. No se sabía cuál era la naturaleza de la luz. Eso era el debate más grande que había. Y Newton en particular tenía su teoría. Él estaba convencido de que la luz estaba hecha de partículas, de pequeños corpúsculos que explicaban ciertos aspectos de la luz, como por ejemplo el hecho de que la luz viajara en línea recta. Eso era una consecuencia de que eran, según su teoría, pequeñas partículitas que viajaban, pero partículas muy pequeñitas, pero partículas materiales al fin, ¿no? Y que eso explicaba, por ejemplo, la proyección de sombras. La sombra, digamos, que se recorta cuando vos iluminás algo. Ese cono de sombra era algo que era una consecuencia de que la luz viaja en línea recta, porque las partículas viajan en línea recta, ¿no? Y además tenía explicaba otras cosas, como por ejemplo, él había hecho experimentos, él investigaba realmente, estaba muy compenetrado con el estudio de la luz, era una cosa que lo intrigaba mucho, a él y a muchos científicos, porque como digo, era un tema de investigación real, actual en esa época, ¿no? Entonces, por ejemplo, él había, se sabía que la luz se descomponía cuando pasabas por un prisma, ¿no? Entonces, si alguna vez han hecho el experimento del disco de Newton, que tiene distintos colores, que cuando lo pones a girar rápido empezás a ver luz, lo ves de color blanco. Eso, digamos, es una consecuencia de que la luz blanca es una sensación, pero en realidad lo que estás viendo son todos los colores. Entonces, la descomposición de la luz le hacía pensar a Newton que en realidad esas partículitas eran de distinto tipo y en particular eran de distinto color. Y eso explicaba el color de la luz, ¿no? Entonces, bueno, esa era una teoría que tenía él, pero él no era cualquier persona, él era Newton en ese momento, él ya había, en la época en la que se debatían estas cosas, él ya era muy conocido, muy prestigioso, entonces eso arrastró a mucha gente a pensar como él. Pero había otra escuela que se le oponía a eso, donde estaba otra explicación para la naturaleza de la luz. De vuelta, sin saber qué era la luz, lo que se estudiaba era cómo era, al menos si no podíamos explicar qué, la idea era, bueno, expliquemos el cómo. Entonces, la luz para esa otra escuela era una onda. Entonces, había un gran debate y muchos debates así bastante encarnecidos respecto de qué era la luz. Bueno, había una escuela que decía que eran ondas y eso explicaba otras cosas, ¿no? Eso provenía también de determinados experimentos, de entender de alguna forma cómo se comportan las ondas y la posibilidad de cómo trasladarse en el vacío. ¿Cómo fue evolucionando, digamos, esa Sí. concepción alternativa también? Digamos que en esa época, digamos que estaba el mayor exponente de la teoría corpuscular era Newton, pero había otro exponente grande que era Christian Huygens, que era otro físico muy
conocido, pero no era de la talla de Newton. Entonces, como que la balanza estaba más a favor de la teoría corpuscular. Pero lo que faltaban eran justamente experimentos. No había experimentos concluyentes que permitieran decidir, ¿no? Pero, bueno, eso que te estoy hablando ocurrió hacia el finales del siglo XVIII, 1700, finales de 1700, ¿no? A principios del 1800 lo que ocurre es que empiezan a haber experimentos. Empiezan a haber, por ejemplo, experimentos de interferencia, y hay un experimento muy importante en la física que es el experimento de Young, lo que le llamamos el experimento de la doble rendija, que es cuando vos haces pasar luz a través de dos franjitas, en particular luz monocromática, o sea, la luz de un color, para que se vea mejor el experimento, lo que vos ves en una pantalla es una región en donde lo que ves es un patrón de interferencia, porque lo que ocurre es que la luz es una onda. Hoy sabemos que clásicamente, por lo menos hablándolo desde el punto de vista clásico, la luz es una onda. Entonces, digamos que la escuela ondulatoria ganó ese debate, ese primer round, podríamos llamarlo, porque a partir de ese experimento, en 1801 fue el experimento de Young, de alguna manera ese fue el primer experimento concluyente de que la luz era una onda, y después vinieron otros. Por ejemplo, el fenómeno de difracción es otro fenómeno asociado típicamente a ondas. Entonces empezaron a haber experimentos, porque eran difíciles, no eran los materiales, los cristales, las longitudes a las que ocurrían todas estas cosas, eran cosas muy chiquititas, muy pequeñitas. Entonces poder resolver un patrón de difracción no era muy sencillo. Así que ahí es donde empezó a cambiar la balanza. Entonces se empezó a pensar más en una teoría ondulatoria de la luz. ¿Cómo se vincula esa idea ondulatoria con los descubrimientos o las ideas de Maxwell? Claro, está bueno eso, porque hay un punto crucial que se vincula con esto que veníamos diciendo. No, digamos, más allá de vos saber, digamos, si la luz era una onda o un corpúsculo, había una pregunta muy fundamental que no se terminaba de responder, que era una onda de qué, de qué sustancia, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y eso era algo que no estaba claro. Digamos que la luz, en ese momento, para ubicarnos un poco cronológicamente, la luz estaba asociada a fenómenos ópticos. O sea, no era... Hoy sabemos que la luz es una onda electromagnética, pero hay un personaje en toda esta historia que es muy, muy hermosa y muy compleja al mismo tiempo para toda la física, sobre todo la física moderna, la física cuántica, la relatividad. La luz fue una actriz principal, es la actriz principal en toda esta historia, porque el estudio de la luz es lo que nos llevó a plantearnos preguntas y experimentos cada vez más sofisticados y nos fue permitiendo entender. Pero digamos que en ese momento no estaba clara esa asociación que hacemos hoy de que la luz es un fenómeno electromagnético. Entonces, por un lado estaba la electricidad y el magnetismo como fenómenos que obviamente se conocían, pero separado de eso estaba la luz, que era la óptica, digamos, la óptica geométrica, la óptica eventualmente ondulatoria, pero no era que estaba claro que una cosa era consecuencia de la otra, ¿no? Y aquí aparece la figura de Maxwell como una figura central en la física que logra algo monumental, digamos, que es reunir un montón de fenómenos aparentemente desconectados en una sola teoría. Es una de las primeras teorías unificadoras de la física, la teoría electromagnética, que permite explicar muchísimos fenómenos y predecir fenómenos, ¿no? Y todo eso con un nivel digamos, toda la teoría electromagnética cabe, por decirlo entre comillas, en 4 ecuaciones que condensan toda la teoría, que condensan la teoría electromagnética, ¿no? Que son las ecuaciones de Maxwell, pues las conocemos con ese nombre, pero que básicamente muestra que la electricidad y el magnetismo son dos campos, o sea, los campos eléctricos y los campos magnéticos están muy vinculados. Digamos que hay otro fenómeno unificador que viene después con Einstein, pero digamos que la primera unificación es esa, unir la electricidad con el magnetismo en un set de ecuaciones que son 4. Y Maxwell demuestra, usando esas ecuaciones, que en el vacío, si uno usa esas ecuaciones y las escribe para el vacío,
se predice la existencia de ondas. O sea que la luz se puede propagar en el vacío y que la velocidad de propagación de esas ondas coincide casi perfectamente con la velocidad que se conocía para la propagación de la luz. Con lo cual ahí se produce el primer salto conceptual importante, que es que la luz es una onda electromagnética. Esa asociación no era obvia para nada, estoy hablando de 1850, mediados de 1800, de 1800, ¿no? O sea, no hace tantísimo tiempo, es algo bastante reciente en la historia, digamos, ¿no? Esa asociación de que la luz es una onda electromagnética, ahí se termina de entender que era o sea, esa es la predicción de Maxwell, que luego se ve comprobada experimentalmente por otro enorme físico, digamos, muy importante, que fue Hertz. Hertz, el de las ondas hertzianas, que son ondas electromagnéticas, comprueba que modulando campos eléctricos y magnéticos, o sea, básicamente generando una antena, se producen ondas electromagnéticas que luego se pueden detectar con un detector, digamos, que es la base de lo que hoy conocemos como la radio. Digamos, el fenómeno de transmisión de ondas electromagnéticas empieza ahí, con Hertz y con toda la teoría electromagnética, ¿no? Entonces eso es un gran salto para la física en general, pero en particular para la luz, porque se termina entendiendo que la luz es una onda que está hecha de esos campos. Bueno, parecía que la teoría ondulatoria ganaba el segundo round. Tal cual, ahí ganó, pero por goleada. Por goleada, tal cual, ahí ganó. Difícil de... aparece entonces a principios del siglo XX nuevos experimentos y otro gigante de la física que va a ser Max Planck, ¿no? Sí. ¿Y cómo llega a vincular esta concepción sobre el estudio de la luz, estos cálculos, con este particular fenómeno que aparecía, que era el efecto fotoeléctrico, ¿no? De lo que queremos hablar hoy? Bueno, a ver, fíjate la línea temporal, ¿no? En 1800 se termina descubriendo que la luz es una onda y ahí es como que empieza a cambiar la opinión, digamos, científica, y hacia fines de 1800, con esto que te digo de los experimentos de Hertz, se termina pero recontra confirmando esa hipótesis y en el medio, digamos, el trabajo de Maxwell. Entonces, hacia el final de 1800, la luz era una onda, no había dudas de eso, y ese es el estado en el que se entra hacia el siglo XX. Y ahí habían varias preguntas, porque seguían habiendo preguntas respecto de la luz. Y una de las preguntas, que es donde entra Planck, lo que vos comentás, que es, o sea, hay algo que es bastante claro en los cuerpos, por lo menos los cuerpos, lo que llamamos el cuerpo negro, que son cuerpos que emiten radiación electromagnética, no porque los estés iluminando con algo, por ejemplo, la luna, vos la ves porque está siendo iluminada por el sol y lo que vemos es el reflejo. Pero el sol es un cuerpo que en sí mismo emite, producto de que está a una cierta temperatura, que son como 5000 grados en la superficie. La luna está a una temperatura mucho menor, y si no hubiera nadie que la ilumina, no la veríamos nosotros, ¿no? Entonces, hay cuerpos que emiten solos, por efecto de su temperatura, básicamente. Entonces, esa era una pregunta de ese momento, en el principio del siglo XX. ¿Por qué los cuerpos que son incandescentes, una brasa, por ejemplo, sería un cuerpo incandescente, emiten luz, y cómo es esa luz? Entonces, eso se podía incluso medir, y de hecho es la forma en la que hoy sabemos qué temperatura tienen las estrellas, porque no es que nadie va con un termómetro y mide, ¿no? O sea, una estrella está a una cierta temperatura, ¿y cómo sabes la temperatura a la que está una estrella? Bueno, porque si vos analizás la luz que te llega, esa luz es muy particular. Entonces, esas preguntas se las hacían los físicos, y Planck aparece como la persona que, de alguna manera, logra explicar eso que se llama la radiación del cuerpo negro. Se llama cuerpo negro porque es un cuerpo que no refleja nada, digamos. Entonces, tiene que ser negro en su superficie, pero eso no quiere decir que no se vea. Una brasa es un cuerpo negro, digamos, se ve porque emite, ¿no?
Entonces, él hace una hipótesis de que había un problema enorme teórico que no se lograba entender, que se llamó la catástrofe del ultravioleta. La teoría clásica, esta teoría de que la luz era una onda, también tenía sus problemas. Llevado a un extremo, llegabas a un absurdo, que es que cualquier cuerpo a que estuviera a una temperatura finita tenía que tener infinita energía. Y eso es un absurdo porque nada tiene energía infinita, ¿no? Entonces eso era algo que los físicos sabían muy bien. Ahora, ¿cómo se subsanaba eso? No se sabía, y lo que pasó fue que en realidad nos dimos cuenta que ese era un límite de la teoría clásica, de Maxwell. Maxwell, a pesar de haber hecho ese enorme logro, llegamos a la conclusión, unos años después, porque no fue tanto tiempo tampoco, 50 años después, de que esa teoría tenía sus límites, y los límites con los que nos encontramos ahí es el límite donde empieza la cuántica, donde termina la física clásica y empieza la cuántica. Planck es el gran padre de la cuántica porque es el que propone por primera vez la idea de que la energía se transmite en cuantos de energía. Esa es la contribución de Planck. Bien. Muy pegado en el tiempo, si se quiere, casi contemporáneo, aparece un joven, Albert Einstein, que de alguna forma va a tener la oportunidad de conocer a Planck, de leer y de tratar de pensar este fenómeno. Y me parece curioso porque si bien quizás esto no es el trabajo de Einstein, del cual más se hable, no es el más conocido, siempre, bueno, Einstein es el sinónimo de la relatividad, fundamentalmente. Sin embargo, este fue el único por el cual le dieron el premio Nobel, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ameritó eso? ¿Qué es lo que descubre Einstein a partir de la teoría de Planck y lo que se conocía sobre los debates de ese momento sobre la luz? Sí. Está bien lo que decís, porque claro, Einstein lo tenemos muy asociado a la teoría de la relatividad, que también se inicia en el estudio de la luz, pero eso es otra rama, digamos, de la pregunta, como para mantenernos en el hilo de lo que me estás comentando. Lo que ocurre es que esa explicación, digamos, de Planck, para poder compatibilizar los experimentos con la teoría clásica, requería la introducción de algo que era externo a la teoría, que era el hecho de que parecía ser que había algo que se cuantizaba, la energía se cuantizaba, y eso es muy raro porque en general, en lo cotidiano, no estamos acostumbrados a ver cosas cuantizadas. Normalmente la energía es un continuo. Si yo, por ejemplo, tengo una lámpara que puedo, digamos, bajar la intensidad o subirla, yo puedo bajar esa intensidad continuamente desde máxima intensidad hasta cero y volver a subir. Entonces, no hay nada que me indique que hay algo que se está transmitiendo en cuantos, ¿no? En paquetitos. Entonces, Planck hace ese trabajo que fue, según el propio Planck, fue uno de los momentos más angustiantes de su vida. Él propone lo que se llama una ley de interpolación. Era como él propone una fórmula sin saber por qué. O sea, sabía que el experimento debía tener cierta, o sea, la ley experimental tenía cierta forma en distintas regiones del espectro electromagnético, pero digamos, no había manera de conectar una teoría con la otra. Lo que hace Planck es lograr una fórmula matemática que conecta esos límites de la observación experimental, propone una ley interpolativa, pero es tan perfecta esa ley que él mismo dice, esto tiene que ser por algo. Entonces, durante varias semanas se encierra y no piensa en otra cosa más que en tratar de encontrar una razón a la ley que él mismo había propuesto, lo cual es rarísimo, ¿no? Porque normalmente uno trata de explicarlo de otra persona, pero él trataba de explicar su propia fórmula interpolativa y encuentra esa idea, ¿no? De que esto se puede explicar bien si suponemos que hay algo que se cuantiza. Ahora, lo que había propuesto Planck era que lo que estaba cuantizado era el movimiento de los átomos, como si fueran pequeños osciladores dentro de la materia. Eso era
para la concepción de Planck, eso era lo que se cuantizaba. Eso fue en el año 1900. Y esa teoría permitió explicar por primera vez eso, el espectro del cuerpo negro, que fue una cosa sumamente importante para la historia de la cuántica, fue el inicio de la cuántica, el estudio de la radiación del cuerpo negro. Y lo que hace Einstein es añadirle una idea a esto de que en realidad lo que se estaba cuantizando era el propio campo electromagnético. Ahora vamos a entrar más en detalle en eso, pero la idea fundamental de Einstein, como para ponerlo en contexto y justificar ese Nobel, porque realmente está bien justificado. La razón por la cual le dan el premio Nobel a Einstein es por una explicación de un experimento que se llamaba el experimento fotoeléctrico. El experimento fotoeléctrico lo que hace es digamos, cuando vos iluminás un metal, lo que podés hacer es arrancar electrones de ahí. Entonces, es de alguna manera transformar la energía de la luz en energía eléctrica, digamos, en corriente eléctrica. A raíz de una serie de lucubraciones de Einstein, lo que logra entender Einstein es que lo que se estaba cuantizando, como que le dijera a Planck, che, no se te está cuantizando el movimiento de los átomos, lo que se te está cuantizando es el propio campo electromagnético. Y eso es una idea tan crucial. Hoy en día lo vemos bueno, como te digo, es la explicación real de la ley de Planck, que es la ley que siguen todos los cuerpos incandescentes. Como te digo, las estrellas son un ejemplo, pero incluso ocurre en otros aspectos que son menos conocidos, como por ejemplo el calor específico de los sólidos. Esa misma idea Einstein la lleva a los sólidos y es lo que nos permite entender hoy en día cómo son los sólidos, cuáles son sus propiedades y por qué tienen esas propiedades respecto de la temperatura y de lo que se llama el calor específico. Entonces es una idea crucial que nos permite entender un montón de cosas. Ahora, pero volviendo a esto del efecto fotoeléctrico, había el propio Hertz, unos años antes, en todos sus estudios experimentales de la luz, había notado algo que era muy raro, ¿no? Que es que parecía que cuando él hacía sus experimentos, que cuando iluminabas ciertos electrodos y cosas que tenías conectadas él, cuando las iluminaba parecía que tiraban más chispas que cuando no las iluminabas. Entonces, eso lo vio como una curiosidad. Después otros físicos estudiaron más en detalle ese fenómeno y se encontró algo raro. Digamos. Lo raro es lo siguiente, que esas chispas y eso que eran básicamente electrones que salían emitidos de los metales, no dependía de cuánto lo iluminaras, sino de con qué luz lo iluminaras. O sea, si era luz violeta o más roja. O sea, si era roja, pero muy, 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 muy intensa, no se producía el fenómeno. Y si era luz ultravioleta, o sea, luz violeta o ultravioleta, no importaba cuánto lo iluminaras, se producía el fenómeno. O sea, era un fenómeno antiintuitivo en el sentido de que todo lo que nosotros hacemos, si vos lo haces continuamente, si llenás un tanque con agua, por más que vos tengas un caudal de agua muy bajo, eventualmente lo llenás. O sea, si esperás suficiente tiempo, lo terminás llenando. Claro. O si pones una estufa en un lugar cerrado, suficientemente aislado, por más que esté bajito, eventualmente se va a calentar el ambiente. Eso es un fenómeno continuo y habla de una especie de acumulación de la energía, ¿no? Bueno, eso no parecía ocurrir en este fenómeno. Había algo cualitativo que no dependía de cuánto vos estuvieras, de la intensidad, no dependía de eso, sino del tipo de luz. Claro, de la frecuencia. De la frecuencia de la luz. Entonces, eso era muy antiintuitivo. Entonces Einstein dice, aquí hay algo extraño en la luz y seguramente tiene que ver con que la luz no está distribuida de alguna manera de forma continua, sino que está... Para yo poder explicar este fenómeno, tengo que cambiar mi forma de entender la luz. Entonces él propone que la luz en realidad está compuesta, la energía del campo electromagnético está cuantizada, es como que está armada de pequeños paquetitos que él
los llamó cuantos de luz, haciéndose eco de lo que había hecho Planck antes, o sea, antes, 5 años antes, porque esto lo propone Einstein en 1905, es uno de sus 4 trabajos fabulosos. Cualquiera de esos 4 trabajos, entre ellos los de la relatividad, cualquiera de esos 4 trabajos podría haber ganado tranquilamente el premio Nobel. Bueno, este es el del efecto fotoeléctrico, es uno de ellos. Pero ocurre 5 años después de la idea de Planck. Entonces Planck es el que usa la idea de los cuantos, y él se agarra a esa idea y dice, no, es el campo electromagnético el que está cuantizado, y si yo propongo que la luz está cuantizada, entonces puedo explicar este experimento. O sea, eso es algo que Einstein ya él sabía hacer, digamos. Era muy conocedor de lo que estaba pasando y qué era lo importante que estaba pasando en el momento, ¿no? En ese momento, que fue tan fabuloso de la física, ¿no? En principios del siglo XX, estaba esta idea, o sea, ahí nacieron la cuántica y la relatividad. Y él lo que hace es reinterpretar un experimento, o interpretarlo, digamos. O sea, era una cosa que estaba ahí, no se sabía por qué, y él dice, esto es por esto. Y en esa explicación funda, sin él quererlo, porque la cuántica bueno, es una construcción bastante más colectiva que la relatividad. La figura de Einstein es central, digamos. Él fue el impulsor de la teoría, el que la concibió y todo. Pero la cuántica fue la contribución de muchas personas. Einstein es uno de ellos, pero es uno de los primeros. Einstein es casi tan padre de la cuántica como Planck, por esta idea, ¿no? De los cuantos de luz. Claro, quizás para Planck era más un artificio o un recurso matemático para explicarlo, y Einstein se percibe que era una realidad física. Era una realidad física, claro, palpable, y que una consecuencia de eso era el efecto fotoeléctrico que se había descubierto años antes. ¿Qué repercusión tuvo este artículo? Eso fue bastante, bueno, como todo, ¿no? No es inmediato, pero en el lapso de 10 años, 15 años, Einstein ya era una figura, pero no solo por esto, sino por la relatividad. De todas maneras, no fueron... No, hoy, obviamente, la figura de Einstein es gigantesca y la tenemos... o sea, lo asociamos como uno de los genios más grandes que ha habido en la historia de la física, pero en el momento en el que él estaba haciendo esos descubrimientos, había que demostrarlo, ¿no? Y había que pelearse con gente que pensaba diferente y que también era muy prestigiosa. Einstein no era un tipo muy prestigioso en ese momento, en 1905. Él trabajaba en una oficina de patentes, no trabajaba en una universidad. Claro. Después de la mano de Planck, va a Berlín y consigue un cargo ahí en la Universidad de Berlín. Entonces, ahí empieza su carrera más famosa, digamos. Pero digamos que en el lapso de 10 años él se vuelve una personalidad de 10, 15 años, sobre todo con la teoría de la relatividad, pero digamos que tuvo su impacto esta idea del efecto fotoeléctrico, al punto de que en 1921 le dan el premio Nobel de Física. O sea, él gana el Nobel de Física por esto, ¿no? Por el efecto fotoeléctrico. Y en el desarrollo, digamos, que me parece que también se va a dar en esa época, de la propia mecánica cuántica, ¿cómo impacta esto? Digamos, entiendo que es fundante, pero ¿cómo? ¿A partir de qué idea toman de esto para poder desarrollar la mecánica cuántica propiamente dicha? Y digamos, a ver, como hitos así en la historia de la cuántica, estos dos que te menciono, o sea, claro, la radiación del cuerpo negro con Planck, qué sé yo, y Einstein con la explicación del efecto fotoeléctrico, se produce un cambio, hay un momento bisagra, como se dice, ¿no? Pero después pasan varios años, o sea, obviamente la teoría sigue evolucionando y con bastantes traspiés, porque obviamente no era nada claro lo que había que hacer, por decirlo de alguna forma. Y ahí es donde digo que surgen nuevas figuras y gente. Hay una figura muy importante en la cuántica, que es la figura de Bohr. Niels Bohr, un científico danés, que de hecho fue, en algún sentido, pero un sentido positivo, fue como el gran antagonista con Einstein, ¿no? Él tiene debates que son espectaculares
con Einstein. Einstein, digamos que él fue, a pesar de haber sido uno de los padres de la cuántica, nunca estuvo del todo conforme con la teoría cuántica, con cómo él tenía una concepción epistemológica de la teoría cuántica, cómo tenía que ser una teoría científica en general, ¿no? Por ejemplo, la física clásica es una teoría que epistemológicamente es consistente. O sea, vos das una serie de axiomas y de cómo es el espacio, cómo es el movimiento, cómo son los marcos de referencia, etc. Y ciertas leyes, y eso llegás a predecir movimientos de planetas, y es una teoría consistente. Pero digamos que la cuántica, bueno, una cosa me estoy olvidando, es una teoría determinista, la teoría clásica. O sea, si yo conozco el estado de los objetos en un tiempo t y conozco las leyes, puedo saber con total precisión si conozco todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, puedo conocer con total certeza qué va a pasar a un momento delta t después, un pequeño instante posterior, ¿no? Y eso hace que la teoría sea muy poderosa porque es predictiva. La teoría clásica, la mecánica clásica, digamos, que es la teoría que explica nuestro movimiento, todo, hasta el movimiento de planetas, es una teoría predictiva. Y eso es lo que la hizo tan fuerte la teoría, y el marco, digamos, de la física clásica perduró durante siglos. Lo que tiene la mecánica cuántica es que es una teoría, no es determinista. Quiere decir que renuncia a ese aspecto de la física clásica, ¿no? Que es que vos podés saber perfectamente el estado de un sistema a un cierto tiempo, pero necesitas, o sea, el experimento es lo que te va a determinar qué va a pasar después. Porque es como tirar una moneda al aire. Vos sabés que tiene cara seca y vos sabés que tenés probabilidad 50 de que salga cara y que 50 que salga seca, pero en un evento específico, si yo ahora saco una moneda y te digo ¿qué va a salir? Y vos no me vas a saber decir, porque no es determinista. O sea, no es determinista en ese caso porque vos no sabés todas las condiciones, no sabés todas las fuerzas que intervienen, qué sé yo. Si las supieras, tal vez podrías predecir cómo va a girar la moneda y cómo va a caer eventualmente, ¿no? Pero si vos no lo sabés, no lo puedes predecir. La cuántica es intrínsecamente, lo que propone, lo que dice, es que es intrínsecamente no determinista. O sea, la naturaleza no le gusta que la anticipen, digamos. Entonces, eso es lo que, de alguna manera, Einstein siempre con lo que estuvo en contra de la cuántica. No es que él se oponía a la cuántica en sí, porque evidentemente era un marco nuevo, pero él siempre postuló que había que seguir investigando y que había que encontrar las verdaderas leyes de la cuántica y no las que tenemos hoy. Las que tenemos hoy son las de Bohr, es la escuela que se llama la Escuela de Copenhague. La escuela de Copenhague es porque es donde Bohr donde trabajaba y donde tenía todo su círculo de discípulos, que después también continuaron la construcción de la teoría, ¿no? Pero esa escuela, que finalmente terminó ganando, de ahí le ganaron a Einstein en algún sentido, es la que hoy conocemos como la teoría cuántica, la escuela de Bohr. En esto, digamos, en estos debates se va a recrear de alguna forma la vieja o milenaria discusión sobre si la luz entonces está formada por partículas o cuerpos, ¿no? Cuantos, o se va a comportar como una onda, o cómo vuelve, digamos, traigamos de vuelta a tiempo y en el medio de estos gigantes de los que está hablando, cómo va a tomar ese propio debate la cuántica. Claro, porque ahí está bien lo que decís, porque es como una especie de reivindicación de la teoría corpuscular, porque la propia idea de que hay cuantos de algo inmediatamente te hace pensar en entidades discretas. Entonces, lo que hoy conocemos, los cuantos de luz, eso obviamente el nombre se fue acuñando después, pero es lo que hoy conocemos como los fotones. Los fotones son las partículas de luz y son partículas, entre comillas, porque tienen una cantidad de energía acotada. O sea, no hay una distribución continua de la energía, sino que es eso, no puede haber menos que eso. O sea, si querés más, tenés que traer otro fotón. O sea, y está
está cuantizado en ese sentido. Entonces eso remite a la idea de una partícula, porque una partícula es una cantidad discreta de materia. Entonces, además, los fotones como partículas cuánticas, eso por supuesto se fue elaborando después, también tienen un impulso, tienen una cantidad de movimiento mecánico. O sea, vos, por ejemplo, existe algo que se llama el viento solar, ¿no? Que es una cosa que ocurre cuando bueno, el viento solar también son partículas materiales, pero quiero decir, vos podrías tomar, digamos, una cierta... podrías iluminar algo y si tuvieras la suficiente precisión, podrías ver que ahí está lo que se llama la presión de radiación. La luz está generando una presión sobre mi mano en este momento, lo que pasa es que es muy pequeña, ¿no? Entonces no es medible, pero cuando tenés áreas muy, muy grandes y cantidades de fotones que es muy grandes, son muy intensas, cuando es radiación muy intensa, eso sí que es algo importante, ¿no? La presión de radiación es algo, porque puede ser en las estrellas, es algo gigantesco. Entonces tienen impulso los fotones. Entonces es muy asimilable a la idea de corpúsculo, que es como que de repente Newton apareció de vuelta en el debate y de alguna manera está reivindicado también en la teoría corpuscular. Lo que ocurre con la cuántica es que de alguna manera hace una síntesis. Dice, y hay una idea de que las cosas, o sea, los objetos cuánticos tienen una dualidad, que se llama dualidad onda-partícula, que es una manera medio rara que existe, pero que pareciera todo apunta hacia eso, que es que todas las cosas, eventualmente todos los objetos materiales, materiales y no tan materiales, porque la luz no es material, ¿no? Pero todas las cosas, eventualmente, llevadas a ese límite, no son ni partículas ni ondas. Son como que fueran otro concepto superador de ambas cosas por separado, ¿no? No es que los fotones son a veces ondas y a veces partículas, sino que son otra cosa. Nosotros, o sea, el hecho de que haya algo que sea partícula u onda, que lo veamos así, habla más de nosotros que de lo que estamos mirando. O sea, en el sentido de que habla más de nuestra limitación de observación y de comprensión de los fenómenos, que los necesitamos catalogar en esas dos categorías y no en otras, pero que digamos que las cosas en última instancia son híbridos entre partículas y ondas. Tienen aspectos de ambas cosas y depende cómo observes qué es lo que vas a ver. Entonces, claro, si vos propones un experimento de interferencia, vas a estar captando las propiedades de onda que tienen esos objetos cuánticos. Pero si lo haces impactar sobre alguna superficie, vas a estar observando los aspectos más de partícula y te vas a estar perdiendo los otros. Pero eso no es algo que niega la existencia de la otra parte, digamos, ¿no? Sino que estás vos, de alguna manera, haciendo trampa porque estás viendo solamente un aspecto de la cosa. Es mucho más amplio de lo que podemos llegar a pensar. Había un físico muy importante que se llamó Richard Feynman, que, bueno, decía eso, ¿no? Y esto es algo que lo digo yo, no lo dice Feynman. O sea, él decía, tendríamos que inventar un nombre, ¿no? Como un nombre nuevo. Es como que tendríamos que inventar un nombre como si te dijera una particulonda, o sea, algo así, ¿entendés? Algo que no sea ni una cosa ni la otra para poder llegar a una categoría diferente. Eso viene él proponía algo así como un experimento mental que también sobre la doble rendija, donde se acumulaban, ¿no? Claro, él decía, bueno, esto de alguna forma también es imposible de comprenderlo, tenés que aceptarlo como es, ¿no? Claro, bueno, esa es otra de las cosas de la cuántica, ¿no? Que tiene, digamos, es como que muchas veces lo que nos dice la cuántica es, no es que yo no lo sepa, es que está mal la pregunta. Entonces, claro, ¿entendés? Como que no estás haciendo la pregunta correcta. Y eso es lo extraño. Pero digamos que tampoco es que no sabemos nada. Claro. A lo largo del tiempo la comunidad científica ha ido haciendo experimentos y ha generado nuevas formas, nuevos aparatos de medición. Hoy en día somos capaces de mirar átomos individuales con microscopios y ver la naturaleza cuántica de la materia en experimentos que son indiscutibles. Pero hay uno en particular que
digamos, el experimento de lo que se llama el entrelazamiento cuántico, que es una de las cosas más extrañas de la cuántica, que se terminó confirmando, digamos, con experimentos que se hicieron en los años 80, 90, por ahí, que terminaron de alguna manera dándole la razón a la interpretación esta de Bohr, que te estaba comentando, ¿no? Bohr postulaba esta idea de que hay una cosa que se llama función de onda, que hay una cuestión muy extraña, que es el colapso de la función de onda, y todas cosas que vos, cuando decís, existe, no existe, existe la función de onda como objeto material, ¿no? Entonces, al no poder acceder a experimentos en ese momento, obviamente eran teorías que no se podían refutar, o sea, no se podían ni afirmar ni refutar. A lo largo del tiempo hemos podido hacer experimentos y hemos logrado refutar ciertas teorías, entre ellas la teoría de Einstein, que decía, o sea, la idea de Einstein, claro, que había una teoría subyacente que teníamos que encontrar, porque la ecuación de Schrödinger y todas estas formulaciones de la cuántica, que podríamos decir ortodoxas, que son las de la escuela de Copenhague, no eran correctas, sino que había otra teoría por detrás. Bueno, eso de alguna manera terminamos de convencernos experimentalmente de que no es así. Y la teoría que estamos estudiando hoy pareciera ser la correcta. Por lo menos explica todos los experimentos. Me interesaría mantener en este mismo registro de los debates cuánticos ese viejo debate de decir, bueno, ¿por qué grandes cerebros como Newton, ¿no? que estaban en estos duelos de lo de la onda, la partícula de acá? Dice, bueno, hay una dualidad en la luz, ¿no? Al final no era que tenían razón uno sí y el otro no, sino que los dos tenían en parte razón, digamos, la teoría ondulatoria por un lado, la corpuscular, de alguna forma las dos cosas estaban presentes, pero me interesa cómo esa constatación que vos explicaste de la dualidad entre onda y partícula, cómo de alguna forma se traslada a toda la naturaleza, por decirlo de alguna forma, por lo menos a lo que es la energía, la materia, excediendo lo de la luz. La luz. O sea, de alguna forma vos crees que había que justamente para salir de esa trampa conceptual, de si era o una cosa o la otra, tenías que hacer como un enfoque más amplio, o sea, necesariamente iba a cambiar una teoría que cambiase una concepción tan amplia de las cosas. Y es un poco contrafáctico, bueno, porque uno no puede ponerse hoy, con todo lo que sabemos, en ese momento, ¿no? Y tratar de ver si las cosas hubieran sido diferentes, pero sí te puedo decir que creo que lo crucial es que la física es una ciencia experimental. Entonces, claro, vos, si no tenés experimentos que te puedan guiar y que te puedan ayudar a refutar una cosa y a favorecer otras hipótesis u otras teorías, es imposible. En la época de Einstein, digamos, con los elementos de medición de Newton, y en el momento ese que se debatía si la luz era una onda o una partícula, te diría que estaba más cerca de lo correcto en algún sentido por los experimentos y los instrumentos de medición que había en esa época. Lo correcto era decir que la luz era una onda, porque eso es macroscópicamente, o sea, ¿por qué? Porque llegar a ver un fotón y encontrar las propiedades de un fotón, que hoy existen sensores, se llaman single photon detectors, que son cosas sumamente, o sea, hay mucha investigación en eso, por ejemplo, para estudiar para telescopios, ¿no? que miden cosas que están muy, muy lejos, con lo cual la intensidad que te llega es muy pequeña, ¿no? O que tenés que tener un grado de sensibilidad muy, muy grande. Bueno, no puedes medir menos que un fotón, ¿no? Entonces, hoy existen detectores de un fotón, o sea, que logran detectar un fotón. Es increíble lo que hemos avanzado. Pero digamos que en la época de Newton era imposible que hubiera eso. Entonces, digamos, en ese contexto y lo más cercano a la verdad podría ser que la luz era una onda. Hoy, con todo lo que sabemos y con lo que ha avanzado nuestra capacidad de entender la naturaleza y de medirla, estamos con un marco conceptual que es mucho más amplio. Y como decís, eso se fue derivando a otras áreas de la física, también porque se fueron encontrando nuevos experimentos. Por ejemplo, el estudio del átomo, o sea, en esa línea temporal,
después de Einstein, en 1905, viene otro grosso que es Bohr, como te decía, con el modelo de Bohr, el modelo atómico de Bohr, que para poder entender y poder tratar de hacerlo encajar con los experimentos espectroscópicos, porque en ese momento empezó a surgir la espectroscopía como ciencia, que se observaban líneas de absorción discretas, bla, bla. Bueno, eso se termina entendiendo con una teoría ondulatoria, pero de la materia. O sea, ahora Claro, los electrones, están para cuantizados. poder explicar esos experimentos, tenían que ser ondas. O sea, al revés de lo de la luz. Entonces ahí se empezaron a abrir las cabezas y por eso se empezó a extender esta teoría un poco con esto que estás proponiendo, ¿no? Se aprovechó lo que se había aprendido estudiando Sí, la luz para exacto. entender la propia materia. Exactamente, exactamente. Ale, para pensar, ya ir entrando en un cierre de esto, contanos un poco en la actualidad científica cómo, qué, de lo que se está desarrollando hoy en día, qué es lo que más tiene que ver con este viejo fenómeno fotoeléctrico o algo que esté vinculado, que te parezca interesante para que lo sigamos. Y por último, yo te hago las dos preguntas juntas para que vos te explayes como quieras, ya queda el cierre con vos. Por último, una reflexión, si se quiere, sobre lo que es el presente. Me parece un poco inevitable hacer alguna reflexión de lo que está atravesando el CONICET, los debates que hay sobre el financiamiento de la ciencia pública y de por qué también eso es importante sostener y defender la investigación vinculada a todo esto. Bueno, respecto de lo primero, tal vez lo que podemos señalar como cercano al efecto fotoeléctrico, que como te decía, era un fenómeno un poco con una curiosidad, no era que tenía una aplicación, pero desde ese lugar hasta hoy en día, eso ha cambiado muchísimo porque hay como hablábamos justo un ratito antes de que arrancáramos, hay un pariente cercano del efecto fotoeléctrico que es el efecto fotovoltaico, que la diferencia, si querés, es que mientras que en el efecto fotoeléctrico lo que ocurre es que el impacto de un fotón en un metal lo que hace es arrancar electrones, o sea, los electrones son cargas que están dentro de un sólido, digamos, logran escapar de ese sólido y los puedes detectar y generar una corriente eléctrica a partir de esos fotones que tienen que atravesar el vacío, por decirlo así. Ese fenómeno que es el efecto fotoeléctrico está emparentado con el otro, que es el efecto fotovoltaico, en donde los electrones penetran en alguna muestra, por ejemplo un semiconductor, y se produce un voltaje interno dentro del sólido. Es como que generas una diferencia de potencial, los electrones nunca salen del material, sino que lo que pasa es que se reorganizan en distintas bandas de energía. O sea, en un sólido los electrones ocupan lo que se llaman bandas de conducción, bandas de valencia, qué sé yo. Entonces, la absorción de un fotón dentro del seno del material puede promover un electrón de una banda de conducción a una banda de valencia a una banda de conducción, y esas cargas se pueden separar. Entonces generas lo que se llama el efecto fotovoltaico. Y eso se usa en las celdas fotovoltaicas que tenemos. Los tenemos Bueno, la famosa energía solar. La energía solar claro, está emparentado con el efecto fotoeléctrico. Pero además, el efecto fotoeléctrico como concepto más general se usa muchísimo en física, porque se usa, por ejemplo, para hacer espectroscopías, para saber cómo está compuesta la materia. Vos para saber si te dan un pedazo de materia y te dicen, ¿qué es esto? Bueno, hay muchas técnicas que se llaman técnicas de fotoemisión, donde vos, o espectroscopías basadas en luz, que es que vos iluminás y lo que haces es arrancás electrones de ahí y después analizás esos electrones, y eso contiene muchísima información sobre el sólido. Entonces, por ejemplo, puedes tirar rayos X, puedes tirar radiación ultravioleta, bueno, un montón de radiaciones que lo que hacen es sacar electrones. Y esos electrones, cuando los analizás, te dan información sobre cómo está constituido la materia que estás analizando, ¿no? Eso es como cierre, si querés, de lo del el efecto fotoeléctrico, que tiene muchos parientes que hoy en día se usan muchísimo. O sea, de pasar de ser un fenómeno absolutamente una curiosidad a tener un rol central, ¿no?
Y respecto a lo otro que decís, que es digamos, bastante preocupante, que es la situación del CONICET y de la ciencia argentina en general, es una situación muy crítica la que estamos viviendo, muy angustiante y preocupante, porque el problema con la ciencia es que es como un ecosistema. O sea, vos, para que eso empiece a funcionar y rinda frutos y vos veas consecuencias de la investigación, esa investigación probablemente tuvo que haber sido financiada varias décadas atrás. Hoy vemos las consecuencias de cosas en las que se invirtieron y se puso plata décadas atrás. Entonces lo que nos hace ahora es romper la continuidad con el futuro. Entonces, romper los grupos de investigación o cortar líneas de investigación hoy genera retrasos o genera daños que son muchas veces irreparables, porque las personas, el recurso humano, que es lo más valioso que tenemos, los científicos, científicas, probablemente se tienen que ir del sistema científico y no vuelven más. O sea, porque la gente sigue su vida en otra parte, en otro país o en otro rubro, ¿no? O sea, mucha gente que tal vez se va al sector privado, y no es que haya nada malo en sí con el sector privado, sino que después el problema es que nadie quiere quedarse en el sistema científico. Y eso genera, es básicamente atentar contra el desarrollo de un país, ¿no? Ese es el problema. Así que, bueno, nada, eso es un poco la situación. Es preocupante, es angustiante. Esperamos que las cosas cambien en algún momento y, bueno, tengamos otra vez condiciones favorables para que nuevos científicos vengan y se generen, digamos, esos baches que tenemos hoy en día se puedan superar. Muchísimas gracias, Alejandro. Queríamos hacerte un presente de parte de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista, un libro de reciente publicación que se llama Extractivismo en la Argentina, escrito por distintos autores, incluyendo algunas profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo que participan en esto. Y es nuestra forma de agradecerte realmente esta explicación excepcional y muy gratificante que nos has hecho con esta entrevista. Muchísimas gracias, me encanta. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.